de las medidas que está tomando el imperio norteamericano, la élite que gobierna los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo de Venezuela. Práctica de francotiradores realizada en Macarao, donde se encuentra el comando de las Fuerzas Especiales. Y con este ejercicio que estamos realizando, vamos a fortalecer la unión cívico-militar que busca este ejercicio, pueblo de Venezuela. En primer lugar, decirle al mundo entero, con nuestra vocación pacifista, con nuestra necesidad de paz, con nuestro mensaje de integración, de diálogo político, pero también con nuestra firmeza y con nuestra decisión irrevocable de defender a esta patria, le queremos decir al mundo que hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela y un pueblo que está dispuesto a dar todo de sí para defender a estos valles, a estas montañas, a estos ríos y defender a nuestra patria. En el centro de la capital venezolana, en Caracas, se dio el inicio de los ejercicios cívico-militares denominados Soberanía Bolivariana 2017. Organismos de seguridad y de defensa civil dieron toda una demostración de cómo actuar ante una posible intervención militar. Las prácticas se dan como respuesta a las amenazas por parte de Estados Unidos de intervenir de manera militar en la República Bolivariana de Venezuela. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia condujo los ejercicios y destacó la importancia de integrar los diferentes cuerpos del Estado para así garantizar la seguridad y defenderse ante un posible ataque aéreo al país. Con la finalidad de siguiendo el ejercicio Soberanía Bolivariana 2017 y poniendo a la orden del Comando Estratégico Operacional más de 146.000 hombres y mujeres de los diferentes organismos de seguridad del Estado, nos encontramos en un ejercicio de integración con la finalidad del empleo táctico del sistema misilístico antiaéreo IGLA-S. Hay mucho más que contarles. Uno de los componentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, comandados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, iniciaban las maniobras desde horas tempranas de la madrugada. Lo hicieron en la ciudad de Caracas en función de los ejercicios militares denominados Soberanía Bolivariana 2017, que se han programado para las 2 jornadas de este fin de semana, sábado y domingo. El jefe militar aseguró que esta maniobra está enfocada en fortalecer todo lo que se conoce dentro de Venezuela como la unión cívico-militar para preservar la paz y preparar a la milicia ante posibles escenarios de amenazas intervencionistas. Con la finalidad de siguiendo el ejercicio Soberanía Bolivariana 2017 y poniendo a la orden del Comando Estratégico Operacional más de 146.000 hombres y mujeres de los diferentes organismos de seguridad del Estado, nos encontramos en un ejercicio de integración con la finalidad del empleo táctico del sistema misilístico antiaéreo IGLA-S. Ahora pasamos a otras noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha pronunciado sobre las nuevas sanciones financieras impuestas por Washington. Él declaró que estas medidas dan un golpe a la nación latinoamericana, en un momento en el que el país trata de recuperarse económicamente. Elena Villar tiene la última información en directo. Elena, te saludo con mucho gusto y la pregunta sería en qué consisten estas restricciones, pero sobre todo las reacciones que han surgido. Hola Betsabe, ¿qué tal? Esta decisión demuestra que Estados Unidos no va a permitir la ilegítima dictadura de Nicolás Maduro. Así ha empezado la rueda de prensa que la Casa Blanca ha ofrecido sobre la 4ª ronda de sanciones que Estados Unidos ha aprobado en contra de Venezuela. Las primeras en atacar directamente las principales fuentes de financiación del gobierno venezolano. Ha sido el consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, quien ha pronunciado esas palabras. Preguntado incluso por la posibilidad de una intervención militar, McMaster
McMaster la ha descartado, pero eso sí, de momento, es decir, en un futuro cercano. Escuchamos las palabras del general. El presidente nos autorizó no solo a desarrollar planes para la situación actual, sino también a anticipar un eventual empeoramiento de la situación en Venezuela. El pueblo venezolano sufre gravemente, sufre más y más cada día, mientras que ven que esta distinguida democracia, este régimen autocrático, se ha establecido. Entonces tenemos un abanico de posibilidades disponibles para el presidente, que podremos evaluar con nuestros aliados en la región. En cuanto a las sanciones aprobadas este viernes, esta medida aprobada por el gobierno de Trump prohíbe negociaciones o acuerdos de nueva deuda y patrimonio emitidos por el gobierno de Venezuela y por su empresa petrolera estatal. Es decir, se limita cualquier nueva inversión. También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela. Se evita, eso sí, de momento, un embargo completo respecto al petróleo. Se informa además de que el Departamento del Tesoro está emitiendo licencias generales que permiten transacciones que de otro modo estarían prohibidas por esta nueva orden ejecutiva. Es decir, hay algunas excepciones. Estas incluyen disposiciones que permiten un periodo de liquidación de 30 días, financiación para parte del comercio, incluyendo exportación e importación de petróleo, transacciones que involucren únicamente a Citgo, tratos en determinadas deudas venezolanas, eso sí, ya existentes, y la financiación de bienes humanitarios a Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que según Estados Unidos estas medidas se están calibrando cuidadosamente para negar, dicen, a la dictadura de Maduro, así la llaman, una de sus principales fuentes de financiación, pero a la vez dicen permitir la asistencia humanitaria. Esas son las sanciones y las excepciones a ellas. Ahora, ¿cómo justifica desde Washington esta medida? En el documento remitido por la Casa Blanca asegura que lo hacen porque Maduro, dicen, sigue privando al pueblo venezolano de alimentos y medicinas, encarcelando a la oposición democrática y suprimiendo violentamente la libertad de expresión. La decisión del régimen, dicen, de crear una asamblea constituyente, aseguran que representa una ruptura fundamental en el orden constitucional legítimo de Venezuela. Incluso para dar legitimidad a dichas sanciones, Estados Unidos, dice, apela a sus aliados en la región. Aseguran desde la Casa Blanca que no están solos, que a través de esa declaración de Lima del 8 de agosto sus socios de la región ya se negaron a reconocer la Asamblea Constituyente, dicen, ilegítima. Estas nuevas sanciones financieras aseguran que son una postura regional de aislamiento económico a la que vuelven a calificar dictadura de Nicolás Maduro. Desde Venezuela, el presidente Maduro ha hablado, ha dicho que ya hace 15 días trataron de amedrentarles con una amenaza militar a la que respondieron con orgullo, y que este viernes, con la firma de este decreto ejecutivo, se pretende imponer un bloqueo, un mecanismo de persecución económica y financiero para ahogar al país. Lo ha calificado de decreto infame e ilegal. Escuchamos las palabras de Nicolás Maduro. Trump hoy ha dado un golpe financiero y económico contra el esfuerzo de recuperación de la economía venezolana que hacemos todos los venezolanos y todas las venezolanas todos los días con nuestro trabajo y nuestro amor. Y la única respuesta que debe tener nuestro pueblo es más trabajo, trabajo, más trabajo, fortaleza y más fortaleza, moral y más moral. Maduro también ha asegurado que detrás de esta agresión brutal está la derecha venezolana, que ha hecho lobby aquí en Washington y dicen buscan que Venezuela caiga en bancarrota. De hecho, ha solicitado que se abra un juicio por traición a la patria a todos aquellos venezolanos que están detrás de esto. También ha acusado a Estados Unidos de pretender sancionar a la mitad del mundo y de que piensan, asegura que todo esto sucede porque Estados Unidos ha entrado en una fase de declive como imperio. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza ha asegurado que buscarán mejores relaciones y más apoyo de China y de Rusia, y que no permitirán a Estados Unidos provocar una crisis humanitaria en Venezuela. Le escuchamos. Pareciera que la dictadura existe por parte de este tipo de sanciones unilaterales de los Estados Unidos, y que Estados Unidos quiere ser el autoritario y gobernar a los países en América Latina. El autoritarismo está descartado en todo este continente y nosotros jamás aceptaremos. El canciller venezolano también ha indicado que la primera vía que tiene que agotar Estados Unidos y cualquier país que tenga algún tipo de problema con Venezuela es el diálogo, y que ojalá el presidente Trump y su gobierno comprendan que este es el mundo del diálogo y no el mundo de las guerras.
Ahora ampliamos las informaciones. El pueblo de Venezuela realiza durante la jornada de este sábado una marcha nacional antiimperialista en rechazo a las agresiones y las amenazas intervencionistas del gobierno de los Estados Unidos. Una movilización que es respuesta a la amenaza de la posible intervención militar hecha desde Washington contra del pueblo de Venezuela. A estos ataques se le suman las últimas sanciones económicas que han sido emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump contra el país suramericano. Asimismo, el pueblo organizado acompaña a la Fuerza Armada Nacional en los ejercicios militares denominados Soberanía Bolivariana, que fueron convocados por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Desde tempranas horas de la mañana de esta jornada, organizaciones sociales y la milicia bolivariana emprendieron la marcha nacional desde diversas regiones del oriente y del occidente del país suramericano. Pretensiones imperialistas del gobierno estadounidense. Vamos a y uno de los componentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas, comandados por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, se iniciaron con las maniobras desde tempranas horas en la madrugada en la ciudad de Caracas en función de los ejercicios militares Soberanía Bolivariana 2017, programados para estas jornadas de hoy sábado y mañana domingo durante todo este fin de semana. El jefe militar aseguró que la maniobra está enfocada en fortalecer esa unión cívico-militar y preservar la paz y preparar a la milicia ante las posibles realizaciones de escenarios de amenazas de intervención al país suramericano.